esta casa de oración. En el nombre de Jesús, me da mucho gusto y mucha alegría poder ver a cada uno de los que estamos en este lugar. Pues déjeme decirle que está en el mejor lugar. Déjeme decirle que esto es parte de nuestra vida como creyentes. Saber y poder comprender que uno de los anhelos de Dios es que nosotros estemos juntos y en armonía. Uno de los anhelos de Dios es que nosotros no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Verdad? Usted que se ha hecho presente en esta casa, ¿verdad? Tome el concepto de tener un espíritu dispuesto, un corazón preparado para que el Señor sea hablando a nuestro corazón. Muchas veces nosotros nos confundimos, ¿verdad? Y como dice aquel dicho, el cuerpo presente pero la mente está ausente. Y cuando nosotros caemos en ese error de tener un cuerpo presente pero una mente ausente, caemos en una religiosidad. Y ese era el concepto que tenía la gente de aquel entonces. Ese era el concepto que tenía la gente judía de aquel entonces. Yo quiero llevarle, para empezar en esta noche, quiero llevarle a uno de los textos que nosotros conocemos muy bien. Parte de ella conocemos, la que dice en el libro de Juan, capítulo 4. Yo quiero que vayamos un poquito más arriba. Juan, capítulo 4, versículo 20 en adelante. Y vea cómo era el concepto que tenía esta gente. Y vea cómo es el concepto que se presenta hoy en día también dentro de las iglesias. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. El relato de una mujer que hablaba con Jesús en aquel entonces. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, dice Jesús, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice la Escritura. Démonos cuenta el concepto que la gente tenía, que era necesario un monte, un lugar para poder adorar a Dios. El concepto de hoy en día que muchos tienen, que la adoración solo se debe hacer en el lugar o en la casa donde nos congregamos. ¿Y saben qué es lo que sucede con esta gente? Que esta gente entró en una religiosidad. Porque cuando la gente cae en una religiosidad, allá afuera se olvida de su vida. Y aquí dentro de la congregación, o dentro de la casa, o del lugar donde se congregan, es el único lugar donde la persona presenta un estilo de vida. Pero una de las cosas que hace el Señor, y dice la Escritura, ustedes adoran lo que no saben. Pero es necesario que ustedes comprendan cuál es la verdadera adoración. Y Jesús les sigue diciendo, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad.
Le preguntaba hace unos días al Señor por qué era necesario que nosotros empezáramos a comprender cuál era la necesidad o cuál era la clave para poder tener un espíritu despierto. Y es porque este es el tiempo, mis amados hermanos, donde nosotros debemos de adorarle al Padre de la forma como a Él le agrada que nosotros le adoremos. Cuando nosotros entramos en una religiosidad teniendo el mismo concepto de aquella gente en aquel entonces, es de que nosotros adoramos solamente en ciertas circunstancias. Pero la adoración no depende de nuestro estado o de nuestra condición. ¿Sabe que cuando nosotros pasamos por un momento de aflicción, por un momento de dificultad, por escasez, por enfermedad, por quebranto de salud, y ahí es donde nosotros creemos o pretendemos presentarle una adoración a Dios? Es que es increíble que la gente adoraba al Señor, entre comillas, solamente cuando estaba frente de aquella montaña. La gente adoraba a Dios solamente cuando se acercaban a aquel templo. Saliendo de ahí se le olvidaba de su vida. Entonces démonos cuenta que la adoración no depende de nuestro estado de ánimo o sentimental. La adoración no depende, mis amados hermanos, de la condición en la cual no estamos o estamos. Y ahí empieza a caer el hombre en una religiosidad. Pero ¿qué es la adoración para nosotros? ¿Qué es la adoración para nosotros? La adoración para nosotros debe de ser un estilo de vida. Esa es la adoración que nosotros debemos de presentarle. Es la adoración que a Dios le agrada, la cual nosotros debemos de presentarle. Oiga, cuando nosotros nos presentamos a Dios, pretendiendo darle a Él una adoración que no es adoración, sino que muchas veces se convierte en quejas, sino que muchas veces se convierte en lloriqueos. Pero la adoración no es esa. La adoración debe de ser constante, debe de ser en todo tiempo. La adoración conlleva un estilo de vida en el cual nosotros debemos de presentarle a Dios. Veamos que la adoración no se debe presentar solamente cuando estamos reunidos, teniendo ese mismo concepto de la gente de ese entonces, donde decían, no, es que la adoración se debe de hacer en ese lugar. Pero Jesús le dijo, es que la adoración es o viene cuando ni aquí ni allá, en ese lugar donde ustedes piensan que se recibe la adoración, sino que la adoración debe de ser en todo tiempo. En nuestro trabajo nosotros le presentamos una adoración a Dios. En nuestra casa debemos de presentarle una adoración a Dios. Cuando nosotros vamos en nuestro vehículo, debemos de presentarle una adoración a Dios. Cuando nosotros vamos caminando, debemos de presentarle una adoración a Dios. Y como le vuelvo a repetir, que una adoración es un estilo de vida, la cual nosotros debemos de presentarle a Dios. Esa es la adoración. Bendito sea el Señor, porque ni aquí ni en otras iglesias donde yo he estado, he conocido gente con esa naturaleza. Pero mucho más allá, se encuentra con gente que le somatan la espalda o que le soban la espalda y empiezan a lisonjearlo a usted. Y lo más tremendo es que cuando la persona sabe lo que el otro ha hablado o se ha expresado de uno, dice uno, realmente qué hipocresía. Uno como humano, sabiendo que al hombre usted le puede mentir, que al hombre usted le puede traicionar, que al hombre usted puede, presentarse de cualquier manera, pero a Dios que nosotros no podemos burlarnos de Él, a Dios no le podemos mentir, que a Dios no nos podemos presentar de la forma como nosotros queremos presentarnos. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, Él conoce
conoce nuestro estado, Él conoce nuestro estilo de vida. Y de la misma forma como nosotros pensamos con este tipo de gente y decimos qué hipocresía, imagínense qué dice Dios de nosotros, cómo nos ve Dios a nosotros. Entonces nosotros ahí caemos en una religiosidad, pretendiendo adorar a un Dios que no conocemos. Oigan, resalte esa palabra. Pretendemos adorar a un Dios que no conocemos. Porque la verdadera adoración nos lleva ¿a qué, María Elena? Según el texto que nosotros estamos leyendo. Dice la palabra que Dios es espíritu y anda buscando, dice, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando usted busca a una persona, es conocer a una persona. Y Dios anda buscando, anda queriendo conocer personas que lo adoren verdaderamente. Y el texto que nosotros leemos, dice la escritura de esta manera: mas vosotros, versículo 22, mas vosotros adoráis lo que no sabéis, dice la palabra. Cuando uno se presenta con esa naturaleza, con un estilo de vida, no de acorde a la voluntad de Dios, sino que solamente creyendo que en la casa de adoración o de oración se debe de adorar, entonces nosotros no estamos adorando al verdadero Dios. Y quizá Dios esté en ese lugar, pero nosotros no lo vemos. Y quizás Dios está en ese lugar, pero Él no nos ve a nosotros, no nos llega a conocer, porque Él, dentro de la multitud que dice adorarle al Señor, empieza a buscar a las personas que realmente lo están adorando en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración que nosotros debemos de darle a Dios. Así que nuestra verdadera adoración, de la forma como a Él le agrada que nosotros le adoremos, nos lleva entonces a conocer quién es Dios. Cuando nosotros conocemos quién es Dios, hay dos puntos muy importantes que nos llevan a conocer a un verdadero Dios. Y por eso es que cuando las personas salen de ese lugar de adoración, empiezan a decir, mire, no hubo palabra para mí, no era la palabra necesaria que yo necesitaba. Y si Dios quería hablarle a tu corazón, Dios quería transformar el corazón, pero ¿cómo nosotros nos presentamos? Dándole la adoración que a Él le corresponde, buscando a un verdadero Dios, viendo el concepto de qué es la adoración a Dios, la verdadera adoración a Dios. Y es que no cabe duda, mis amados hermanos y hermanas, que la verdadera adoración se debe hacer, ¿cómo dice la Escritura? En espíritu y en verdad. Oiga, muchas veces nosotros creemos que es adoración pedirle al Señor o presentarnos con una condición la cual no debe de ser una adoración. Que creemos que cuando nosotros estamos enfermos, solo ahí es la adoración a Dios, que cuando pasa escasez solamente ese es el momento exacto donde nosotros le presentamos una adoración a Dios. ¿Sabe que la adoración de hoy en día que el mundo conoce, la adoración de hoy en día que la gente pretende darle al Señor, le lleva muchas veces a tener un emocionalismo? No es adoración, sino que es un emocionalismo la que se le presenta a Dios. Y por eso nuestro estilo de vida no cambia, porque le estamos dando al Señor un emocionalismo. ¿De dónde salen las emociones? De nuestra carne. Entonces, en la verdadera adoración a Dios no cabe la carne, sino que debe de hacerse en espíritu y en verdad. La carne
carne no cabe en ese espacio. No hay lugar para la carne. Entonces nosotros debemos de hacerlo de la manera como a Él le gusta que nosotros le adoremos. Así que nosotros debemos de presentarle a Dios nuestra adoración en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, tanto en la escasez como también en la abundancia, tanto en la salud como también en la enfermedad, tanto en los momentos de gozo como también en los momentos de tristeza, en los momentos de paz como también en los momentos de dificultad. O sea que la adoración debe de ser en todo tiempo. Ahí debe de ser la adoración. El hombre hoy en día se ha confundido. Y por eso le reflejaba yo y resaltaba hace un momento que la verdadera adoración no depende de nuestra condición, sino depende del estilo de vida del cual nosotros tenemos. Usted tiene una nueva vida en Cristo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Y dice la Escritura, he aquí, dice la palabra, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Oiga, el Señor no le adoró al Padre solamente cuando estaba en esa cruz. El Señor no adoró al Padre solamente cuando recibían aquellos latigazos. Nuestro Señor Jesucristo no adoró al Padre solamente cuando llegó a aquel monte a orar. Y dice la Escritura que cayeron gotas de sangre, que sudó gotas de sangre. No solamente en ese lugar adoró al Padre. Jesús no adoró solamente cuando le dijo al Padre, Padre, si es necesario que pase esa copa de mí, que sea quitada, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor no adoró solamente en ese lugar. El Señor no solamente adoró, Jesús no solamente adoró al Padre aquellos momentos cuando Él iba a hacer milagros y prodigios, sino que la Escritura nos presenta que Jesús adoró al Padre en espíritu y en verdad. Tanto así que dice la palabra de esta manera, que nuestros pensamientos deben de ser conforme a los pensamientos de Cristo. Que nuestra obediencia debe de ser conforme a la obediencia de Cristo, que dice la palabra que fue obediente ¿desde dónde? ¿O hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora bien, vamos a ir comprendiendo entonces qué es una verdadera adoración. Es más allá de decir palabras bonitas, porque podemos hablarle palabras bonitas a Dios. Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, eres todo para mí. Pero cuando salimos del templo, empezamos a tener una vida de la misma vida que el mundo nos ha enseñado a tener a nosotros. Entonces, una verdadera adoración es una obediencia, la cual nosotros debemos de dársela a Dios. La verdadera adoración es tener una vida completa, rendida en obediencia a Dios. Esa es la verdadera adoración. Lo otro es religiosidad. El pretender solamente o creer que solamente en la casa de adoración. Eso es caer en una religiosidad, a donde nos lleva a tener un concepto diferente del cual es la verdadera adoración. Nos desvía del camino, no nos deja ver la gloria de Dios, no nos deja conocer al verdadero Dios. Y cuando nosotros le rendimos una verdadera adoración de la forma correcta, entonces llegamos nosotros a conocer a Dios, al verdadero Dios. Y que cuando nosotros conocemos al verdadero Dios, dice la Escritura de esta manera, en el libro de Jeremías, clama a mí ahora sí,
Cuando presentas una verdadera adoración, tienes derecho de clamar a mí. Y que cuando hay una verdadera adoración a Dios, nuestros ojos, esas vendas de nuestros ojos son quitados, los oídos son abiertos, nuestros corazones son preparados. Pues preparado, y dice la palabra de esta manera: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y también dice la palabra: clama a mí, y dice la palabra: yo te responderé. Y no solamente te responderé, sino que te haré saber cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, démonos cuenta qué es lo que nos lleva a tener una verdadera adoración. Es que llegamos a conocer a Dios y llegamos a conocer el corazón de Jehová. Que cuando nosotros presentamos una verdadera adoración, nuestro camino es despejado y sabemos por dónde conducirnos. Eso es lo que lleva a una verdadera adoración. ¿Cómo debe de ser la adoración? En espíritu y en verdad. ¿Cuántos de nosotros tenemos nueva vida en Cristo Jesús aquí? Amén. Levante su mano. Gloria sea al Señor. Usted que tiene la mano levantada en esta noche, este es un compromiso, ¿verdad? Porque este es un compromiso de demostrar el estilo de vida que nosotros tenemos para con Él. Vaya conmigo, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Aquellos que tenemos nueva vida en Cristo Jesús, dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos nosotros por el Espíritu, también vivamos por el Espíritu. Un estilo de vida. ¿Sabía que Moisés aprendió ese estilo de vida? A depender tanto del Espíritu para poder conducir a aquel pueblo, que sin el Espíritu nada era posible. Y que nosotros vivir sin el Espíritu nos es imposible tener entonces un nuevo estilo de vida. Poder comprender que si nosotros vivimos por el Espíritu, también debemos de andar por el Espíritu. Y el Espíritu debe de ser en todo tiempo. Vivir en el Espíritu debe de ser en todo tiempo. Andar por el Espíritu también debe de ser en todo tiempo. Cuando nosotros estemos despiertos, andar por el Espíritu. Cuando nosotros estemos recostados, vivir en el Espíritu. O sea, todo debe ser en todo tiempo, vivir en el Espíritu. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que cuando nosotros vivimos en el Espíritu nos conduce entonces a darle una verdadera adoración a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Espíritu nos conduce a darle una verdadera adoración a Dios. Amén, amén. Eso, mis amados hermanos, es tener una verdadera vida en el Espíritu, dándole adoración al Señor en todo tiempo. ¿Sabe qué hacen los ancianos? Los 24 ancianos en el libro de Apocalipsis. ¿Sabe qué hacen los 24 ancianos? Dice que se postran y arrojan sus coronas. ¿Qué representa eso, mis amados hermanos? Rendir nuestra vida en adoración a Dios. Ahora sí, los 24 ancianos, a diferencia de
aquella multitud, de aquella descendencia, de aquel lugar, de aquella mujer que tuvo esa conversación con Jesucristo. Y Jesús le dijo: ustedes adoran lo que no saben, adoran lo que no entienden, adoran lo que no comprenden, adoran lo que no ven. Y bienaventurado nosotros, porque adoramos a un verdadero Dios. Amén, así es. Y estos 24 ancianos que dice la Escritura de esta manera, que ellos adoran al Padre, adoran al Hijo y adoran al Espíritu Santo, y dicen: Santo, Santo, Santo. ¿Saben quién es en verdad Él? Y cuando nosotros encontramos y adoramos al verdadero Dios, nos conducimos al trono de su gracia, y por su gracia es que nosotros estamos con vida. Eso es tener una verdadera adoración a Dios. Esa es una verdadera adoración la cual nosotros tenemos que darle. Y este es el tiempo, mis amados hermanos. Este es el tiempo donde nosotros debemos de adorarle a Dios. Oiga, nosotros no podemos poner excusas en decirle al Señor: señores, que no sabía. No podemos poner una excusa a Dios: señores, que tú sabes que yo estaba desprotegido. Señor, tú sabes que yo no tenía quien me conduciera a darte una verdadera adoración. Y dice la Escritura de esta manera: en los últimos tiempos, y en el libro de Juan, capítulo 4, habla también de los tiempos. Y dice del Señor: este es el tiempo, esta es la hora, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Este es el tiempo. Esta es la hora. Y en el libro de Joel dice: en los últimos tiempos, que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y que cuando eso iba a suceder, ¿qué dice la palabra? Que los ancianos iban a tener sueños, que los jóvenes iban a ver visiones, que vuestros hijos y vuestras hijas iban a profetizar. Entonces, mis amados hermanos, porque hoy en día se está acabando la visión, porque hoy en día se están acabando las lenguas, porque hoy en día se está acabando la profecía. ¿Será porque tenemos a un Dios que tiene sombra de variación? ¿Será que tenemos a un Dios que ha cambiado? No, sino que lo que ha cambiado es la iglesia, que no le está rindiendo una verdadera adoración a Dios. Que cuando nosotros adoramos al Señor, nuestros pensamientos son despejados. Que cuando nosotros adoramos a Dios, entonces conocemos el corazón de Dios. Que cuando nosotros le damos una verdadera adoración, dice la palabra de esta manera: y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Veamos las promesas que nosotros recibimos cuando damos una verdadera adoración a Dios. Así que, ¿dónde están los verdaderos adoradores? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, y diga: Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, Señor. Enséñame a ser un verdadero adorador. Y es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Porque si usted es un verdadero adorador, entonces usted verá al Señor y verá la gloria de Dios. Cuando nosotros somos unos verdaderos adoradores, vemos la gloria de Dios. Y esto tiene que ser un estilo de vida. Y veamos que ahí no menciona la carne, sino que solo habla del espíritu y la verdad. Y que cuando nosotros seamos conducidos al cielo, ¿qué dice la palabra? Que es necesario que nosotros nos revistamos de incorrupción, porque allí no va a haber cabida para lo corruptible. ¿Y
¿Cómo nosotros pretendemos ver a Dios de algo incorruptible si hay corrupción en la adoración que nosotros le pretendamos dar a Dios? Señor, yo te voy a adorar solamente en momentos de tristeza, de necesidad. Eso no es adoración, mis amados. La adoración es un estilo de vida. La vida es en todo tiempo. Usted no dice, hoy me voy a morir, mañana de día voy a vivir, la otra semana quiero morir, el otro mes quiero vivir porque ya viene septiembre, ya viene diciembre, perdón. Y diciembre es muy bonito mes para poder tener buenas ganancias. Entonces en ese tiempo voy a vivir. Y hay momentos donde hay escasez. Hay meses donde en los negocios bajan, entonces en ese lugar yo voy a morir, en ese tiempo yo voy a morir. No, nuestra vida es en todo tiempo. La vida es en todo tiempo y aprendamos a vivir nosotros conducidos por el Espíritu. Que nuestra vida sea por el Espíritu. Que nosotros andemos por el Espíritu. Digámosle al Señor de la misma forma como le dijo Moisés al Señor: que si tu espíritu no va conmigo, no me hagas salir de este lugar. Si tu espíritu no me acompaña, entonces yo no quiero nada allá afuera. Es lo que nosotros debemos de decirle al Señor. Y que cuando nosotros adoramos al Señor en el Espíritu, vamos a tener una vida en servicio a Dios. Es lo que nos lleva a nosotros, servirle a Dios, vivir por Él, andar por Él. Ese es el estilo de vida que nosotros debemos de tener. En todo tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia de la vida, nosotros debemos de ser verdaderos adoradores, adorándole al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros adoptemos ese estilo de vida, vamos a ver que todo va a cambiar a nuestro alrededor. Solamente cuando eso suceda. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. Y eso sucede, que cuando venimos nosotros y adoramos a Dios, nuestro estilo de vida cambia por completo. Así que donde usted está, póngase de pie en esta noche en el nombre de Jesús y dígale: Señor, tú que conoces que yo estoy en este lugar, tú que me has visto con agrado, Señor, y que has visto con agrado la adoración que yo te he traído en esta noche, hazme comprender tus caminos, hazme abrazar tus estatutos, hazme conocer tus caminos, Señor, hazme saber tus pensamientos, oh Dios, porque sin ello yo no puedo estar, Señor. Es más, dile al Señor en esta noche: Señor, renueva tu espíritu dentro de mí para poderte dar y llevarte una verdadera adoración, oh Dios. Yo quiero ser un adorador, Señor. Yo quiero ser un adorador, Señor, dile en esta noche. Que cuando yo aprenda a darte una verdadera adoración, los cielos se me abran, Dios, y yo pueda ver descender tu gloria. El concepto que tenía aquella gente de darle una adoración al Señor solamente en ese templo, en ese lugar de adoración, o solamente en esa montaña, o solamente en Jerusalén,
Bendito Dios. Podemos nosotros comprender que cuando aquel templo fue destruido, la presencia de Dios se fue de ese lugar. Y alguien dijo, en una ocasión dijo alguien de esta manera: yo comprendo que este templo no es capaz de sostener la gloria de Dios, que su presencia no puede estar solamente en estas 4 paredes. Y pudo comprender que la presencia de Dios no podía habitar en una casa hecha con manos de hombre, sino que la presencia de Dios habita en el corazón de cada hombre y de cada mujer que está dispuesta hoy para abrir su corazón al Señor y poder darle una verdadera adoración a Dios. Así que tú que estás recibiendo esa presencia en esta noche, tú que estás sintiendo ese fuego de su Espíritu descender sobre ti, dile al Señor: Señor, hoy quiero darte una verdadera adoración, Señor. Señor, mi vida cambia, Señor, mi vida se renueva por completo, Dios. Esa obediencia resalta, Señor, en mi vida, dándote una verdadera adoración, Señor. En esa rendición en mi vida, Señor, me conduce a darte una verdadera adoración, Dios mío. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor de los cielos, por mis hermanos aquí presentes, Padre. Gracias, Señor, porque está llegando a todo corazón, Señor, a todo oído, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor de los cielos, porque quienes verán esa transmisión, Señor de los cielos, algo penetra, Señor, en el corazón, Padre, llevándolo, Señor de los cielos, a darle y rendirle una verdadera adoración, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, por hacernos comprender, Padre, cuál es una religiosidad revestida de adoración, Señor, y cuál es la verdadera adoración, Padre, que a usted le agrada, el Señor de los cielos. Así pues, Padre, hoy nos despojamos, Señor, del viejo hombre que está viciado conforme a sus pensamientos, Padre, creyendo adorar aquello que no conocen. Pero más hoy, Señor, su Espíritu nos hace comprender quién es el verdadero Dios y cuál es la adoración que a Él le agrada. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Dile al Señor: Señor, hoy dispongo mi vida en adoración. Dile al Señor: Señor, hoy rindo mi vida en adoración, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y yo sé que el Señor está tomando tu vida en esta noche. Yo sé que el Señor está tomando tu vida, tu nombre, y apunta tu nombre en el libro de la vida. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Dijo Moisés: y he alcanzado gracia ante tus ojos. Dijo Moisés: si me has conocido por mi nombre. Y dice el libro de Isaías: te he llamado por tu nombre.
mío eres tú. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, que cuando eso suceda, te sostendré con la diestra de mi justicia. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Padre, gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu vida cambia para siempre. Tu vida se renueva para siempre en el nombre de Jesús. Bendito Dios, gracias, Señor de los cielos, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria y honra del Padre.